Pericias caligráficas en anónimos. La ciencia detrás de la identificación de anónimos. En los casos de falsificación documental, el objetivo principal es demostrar que un determinado manuscrito no pertenece a la persona a quien se le atribuye. Sin embargo, en el análisis de anónimos, el problema se invierte, ya que el perito debe responder a la pregunta ¿quién es el autor del escrito? Pero, en el caso de los anónimos, el problema es a la inversa, ya que el detective y el perito deberán responder a esta pregunta: ¿quién es el autor del anónimo? ¿O cuál es la mano que la escribió? En el mundo de la investigación criminal, cada trazo, cada letra y cada palabra escrita pueden convertirse en la clave para resolver un misterio. Hoy exploraremos cómo la pericia caligráfica permite revelar la identidad detrás de un anónimo. Bases del análisis caligráfico. Veamos cuál es la base de la investigación. En primer lugar, estudiaremos la escritura en general y los factores que la condicionan. Al escribir, lo hacemos de una manera característica y personal, de tal manera que dejamos algo así como un sello que nos identifica. Lo que caracteriza nuestra escritura es una serie de constantes, también llamados idiotismos, de tal suerte que aunque tratemos en lo posible de desfigurar nuestra letra, y aunque logremos destruir la forma de nuestra escritura, no lograremos eliminar esas constantes que son, en definitiva, las que determinan, como una impresión digital, la paternidad de un manuscrito. De esto se desprende que no es estudiando la forma de las letras o palabras que descubriremos la mano que escribió el anónimo, sino que lo que interesa es determinar las constantes características de la grafía del autor del anónimo. Estudio este basado en el método grafométrico. El método grafométrico. Si nos proponemos, en el curso de una carta, podemos modificar la altura de las letras, aumentar o disminuir el espacio entre líneas, así como su inclinación. Pero lo que no podemos hacer es cambiar las proporciones, o lo que es lo mismo, los valores relativos. La identificación de la escritura que emplea el método grafométrico se basa en cálculos de analogía, es decir, de comparación. Este método tiene el inconveniente que, para hacer un estudio grafométrico de un escrito, se requiere que el mismo tenga alguna extensión, ya que un texto muy corto es insuficiente para establecer las analogías a que nos venimos refiriendo. A causa de esto, una falsificación de firma no puede ser estudiada desde el punto de vista grafométrico, dada la brevedad de la misma y la escasez de elementos de comparación. Como ya hemos señalado con anterioridad, una falsificación de firma es uno de los casos más complejos de descubrir. Pero, volviendo a nuestro ejemplo, o sea, al anónimo, supongamos que el mismo fue escrito con letra disfigurada o disfrazada y que existen sospechas de que el autor es determinada persona. Se procede de inmediato a obtener del sospechoso la mayor cantidad posible de escritos, pues la técnica grafométrica, para aplicarla con relativa seguridad, es necesario poseer a la vez un buen número de anónimos y de escritos auténticos de la persona que sospechamos que sea el autor de los anónimos. Como su nombre lo indica, grafometría quiere decir medición de los elementos de la escritura, con el objeto de descubrir los caracteres que definen un escrito y que el falsario no modifica porque no son aparentes. Las medidas de los caracteres tienen que ser expresadas en décimas de milímetros. Para esto se hace una ampliación de 3 o 4 diámetros, cuidando mucho que los diferentes textos
se fotografíen con el mismo aumento. Se miden los elementos con reglillas metálicas de medio milímetro y los datos se agrupan para determinar las estadísticas correspondientes. Debemos establecer previamente que para el perito las letras pueden ser simples, como la I, la letra O, o pueden ser compuestas de varios elementos denominados gramas. Así la letra M está formada por palotes, que son otros tantos gramas. La letra A está constituida por un círculo y un palote, o sea, tiene 2 gramas, y así sucesivamente. Cada uno de los gramas lleva un subnúmero para poder ser identificado. Así en la letra M, cada uno de los palotes se denomina M1, M2, M3. En la A, el círculo se denomina A1 y el palote A2. Con estas indicaciones, el alumno estará ahora en condiciones de interpretar la técnica del método grafométrico. Veamos ahora la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Debemos señalar, como ampliación de lo expuesto, que si un escribiente modifica el tamaño general de su escritura, ya sea porque disponga de poco espacio o porque desee disimular su letra, sus gramas, sin embargo, conservarán entre sí las mismas proporciones. O sea, si hace las letras S muy grandes en relación con las demás letras minúsculas, esa costumbre persistirá a pesar del cambio de tamaño del escrito en general, y también a pesar del cambio de forma, si es que el escribiente ha disfrazado su escritura. Antes de comenzar las diversas operaciones grafométricas, hay que medir para cada uno de los textos a estudiar la altura media de las letras minúsculas. Sobre esta operación queremos llamar especialmente la atención del alumno. Como es fácil de comprender, sería un grave error establecer que la separación entre las palabras escritas con grandes caracteres puedan ser comparadas con la separación entre palabras escritas con pequeños caracteres. Resulta indudable que la separación estará relacionada con el tamaño que el escribiente ha empleado para escribir las palabras, y éstas generalmente están determinadas con el margen del papel disponible para el texto. Lo mismo puede establecerse con respecto al tamaño de los gramas, ya que la medida de estos estará en relación al tamaño de las minúsculas del escrito. De esta manera, y luego de medir unos 100 o 200 gramas del texto considerado, se obtiene el promedio, que es la magnitud que nos servirá para relacionar luego los datos que vayamos obteniendo. Si tenemos que estudiar un texto cualquiera para poder aplicar los conocimientos adquiridos, primero debemos medir los gramas de todas las minúsculas, los que se disponen luego en orden creciente de alturas. Si por ejemplo se establece que las medidas de la E es superior al de la O y esta a su vez mayor a la letra A, y así sucesivamente, sabemos que esta relación de tamaño es constante y no cambia para una misma mano. Ahora bien, si en un sistema de coordenadas rectangulares, en el eje de las abscisas, el eje horizontal, establecemos los gramas en su valor creciente, y en el eje de las coordenadas, el eje vertical, las alturas correspondientes, obtendremos una gráfica, siendo esta la representación de las características particulares de cada escribiente. De tal manera que si hacemos dos gráficos de textos diferentes, pero que han sido escritos por la misma mano, la representación gráfica de sus gramas, al sobreponerse, será muy semejante y seguirán direcciones casi idénticas. En cambio, si comparamos estos textos, pero escritos por dos personas distintas, observaremos que las gráficas, al sobreponerse, no coinciden y por lo general siguen caminos diversos.
En el presente gráfico, las escrituras A y B corresponden a textos diferentes, escritos por una misma persona. Los valores crecientes han sido establecidos en base a C. Resumiendo, el principio general del método es el siguiente: medir en los textos auténticos una serie de dimensiones del mismo orden y representarlas en una curva. Construir luego con el escrito sospechoso la curva correspondiente y superponer luego las curvas así obtenidas. La concordancia o la homología de los gráficos marcará la identidad de origen de los textos, cualquiera sea la diferencia de sus formas. Su discordancia establecerá que tales textos provienen de personas diferentes, cualquiera sea la aparente semejanza de aquellos. Uno de los elementos de escritura que pueden ser medidos para establecer elementos característicos son las letras que sobresalen por la parte superior del escrito, como la letra B, H, L, K. También las que sobresalen por la parte inferior, letras G, J, P. De la letra F sobresale tanto por arriba como por abajo. Además se pueden medir los siguientes elementos: la separación entre palabras, medida con aproximación del décimo de milímetro. Luego se relacionan estas medidas con la altura de las minúsculas para obtener promedio. Otro elemento de estudio de un escrito son las separaciones entre las líneas si el texto está sobre papeles lisos. Un estudio especial se hará sobre la letra T, considerando la altura en la que va la tilde, con relación a la longitud de la letra. Lo mismo sobre la posición del punto de la letra I. El rasgueo de la pluma traza gruesos perfiles y zonas de mediano grosor, pero esos elementos dependen más de la pluma utilizada en cada caso y por eso es muy difícil considerarlos como factores de peso en el análisis. No sucede lo mismo con el índice curvimétrico. Por ejemplo, tomemos una curva escritural correspondientes a las letras H, M, N y P. La distancia curvimétrica será la recta 0, 0 que une la cúspide 0 de la curva al punto 0 determinado por la intersección de las ramas de los palotes o lo que es lo mismo de sus prolongaciones, como vemos en esta figura. Una abundante serie de mediciones permitirá establecer el índice medio del texto de la persona estudiada. Estos valores son ciertos, salvo el caso de las escrituras escolares caligráficas. Del estudio de estos elementos surge el hecho de que los ejes literales de los distintos gramas no son rigurosamente paralelos. Sus prolongaciones se cortan en la inmensa mayoría de los casos. La altura de las intersecciones es muy variable y por consiguiente muy característica y difícilmente imitable. Como vemos en el presente gráfico, la altura a la intersección se debe a dos factores: al paralelismo de los ejes y al espaciamiento de los gramas. Además de los factores que hemos señalado, existen muchos otros, pero su estudio escapa a nuestro objetivo, que es de ilustrar al alumno de detectivismo sobre las posibilidades que le puede brindar un documento. Aplicaciones de la inteligencia artificial. En la actualidad, los avances en inteligencia artificial y machine learning han permitido desarrollar software especializado que analiza manuscritos y establece patrones con gran precisión. Estos sistemas comparan miles de muestras y pueden identificar semejanzas en trazos, patrones de presión y velocidad de escritura.
Los programas modernos no solo detectan similitudes en escritura manuscrita, sino que también pueden analizar anónimos redactados en fuentes tipográficas, identificando patrones en la distribución del texto, alineación, espaciado y errores recurrentes en el tipeo. Casos complejos. Un caso difícil de establecer es el siguiente. ¿Quién es el autor de un escrito anónimo cuando éste ha sido redactado con escritura tipográfica? Se tratará por todos los medios de obtener muestras de escritura tipográfica del sospechoso, buscándose la misma en tarjetas postales enviadas por él, cuadernos con nombre y dirección, etc. Pues, en estos casos, estos elementos son más útiles que las cartas, ya que en ellos se encuentra con mayor frecuencia muestras de escritura tipográfica. Se tratará también, en lo posible, de someter al sospechoso a un dictado de escritura tipográfica. Si por cualquiera de estos dos medios se obtuvieran las muestras para hacer la comparación, esta se efectuará considerando los siguientes elementos: colocación de la fecha, anchura del margen, altura de la primera línea y de la última, espaciado de las líneas, de las palabras y de las letras, oblicuidad de la misma y calibres. Factores esenciales para la observación son también algunos errores clásicos. Por ejemplo, la experiencia demuestra que no todo el mundo sabe escribir el abecedario tipográfico. En especial, la dificultad reside en escribir correctamente las formas de la letra G, de la letra I y de la letra A. En cuanto a las mayúsculas, ciertas deformaciones son comunes, como en la letra S, que se escribe muchas veces al revés, o en la N, la letra N, que también a veces tiene la unión en sentido contrario. Cuando la escritura tipográfica es el único indicio, se buscan registros en tarjetas personales, cuadernos y otros documentos donde la persona haya utilizado este tipo de escritura. En caso que no pudieran obtenerse del sospechoso muestras tipográficas y solo se obtuvieran escritos en cursiva, por eso no puede establecerse la comparación por medio de un análisis minucioso. Claro que en esas condiciones las dificultades del peritaje serán mayores. Conclusión. El análisis de anónimos sigue evolucionando con la incorporación de tecnologías avanzadas, permitiendo una identificación más precisa y confiable. La combinación de métodos tradicionales con herramientas de inteligencia artificial y procesamiento de imagen ha revolucionado el campo de la pericia caligráfica, ampliando sus aplicaciones en investigaciones forenses y judiciales.